Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y antes de iniciar, quiero darle la bienvenida a Alfa. Alfa, buena noche. Hola, hola, hola a todos, a Márquez, a David y a toda la banda que está ahí acompañándonos, los de siempre y los nuevos, bienvenidos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buena noche. Hola, buenas noches a todos, menos a las gitanas. Bien, bien dicho, bien Si, dicho. si usted no hace recall a esto, por favor, vaya a ver nuestro capítulo anterior y va a entender este pequeño chiste que tenemos por ahí. Y bueno, el día de hoy traigo un tema que la verdad me gustó mucho, por ahí estoy investigando en la semana y me topé con un tema que me agradó bastante y el tema se llama El verdadero anillo de poder. Y obviamente es en referencia a toda la moda que hay ahorita con los anillos de poder y con lo de Tolkien por la serie de Amazon. A partir de ahí hicieron un video que me gustó mucho, que está en TED Talks, por ahí les vamos a dejar también el link si usted lo quiere ver. Desafortunadamente este video no cuenta con subtítulos en español, tampoco está doblado a nuestro idioma. Entonces por ahí me tomé la libertad de con mucho cariño hacerla, primero el translate, primero hacerlo, pasarlo de inglés a español y después hacer la voz en off para ustedes porque la verdad me gustó mucho la animación y me gustó mucho la manera en la que están contando el video. Es un video corto. Una vez que lo veamos, vamos a platicar un poquito de este tema y esperemos les guste. De un hombre es lo que hace cuando nadie lo está viendo. Un anillo con habilidades sobrenaturales tienta a su espectador con poder. Pero no hay hobbits, enanos o valquirias en este cuento. De hecho, la leyenda del anillo de Giges apareció mucho antes que estos personajes. Hace más de 2000 años, en la República del filósofo griego Platón. La historia surge cuando el filósofo Sócrates y su estudiante Glaucón discuten por qué la gente actúa con justicia. ¿Es porque es lo correcto? ¿O porque es una convención que se aplica a través del castigo y la recompensa? Jugando al abogado del diablo, Glaucón argumenta contra Sócrates y cuenta la siguiente historia. Hace mucho tiempo, un pastor llamado Giges cuidaba su rebaño, cuando se produjo un terremoto, rasgando la abertura del suelo. El abismo atrajo a Giges allí. De repente, sus ojos se posaron en un caballo de bronce. Las puertas de su cámara central entreabiertas. Mirando adentro, Giges descubrió el cadáver de un gigante. En su dedo, un anillo de oro, que Giges guardó antes de volver sobre sus pasos. Más tarde, se sentó entre otros pastores, jugueteando con el misterioso anillo, cuando de repente, después de girar distraídamente su piedra, se volvió invisible. Cuando giró la piedra en la dirección opuesta, reapareció. Con una nueva valentía por los poderes del anillo, nuevas posibilidades florecieron ante él, y un sórdido plan tramando en su mente. Giges se convirtió en el mensajero del rey de Lidia, y dentro del palacio usó el anillo para merodear sin ser detectado. Sedujo a la reina y la convenció de traicionar a su marido. Y pronto, Giges, una vez un humilde pastor, se convirtió en asesino, desbancó al monarca y reclamó el reino. Glaucón cuenta esta historia para ilustrar cómo la gente aparentemente puede beneficiarse al actuar injustamente. Después de todo, ninguna persona racional actuaría como Giges si se le presentara la oportunidad de obtener lo que deseaban sin consecuencias. Explorando este argumento, Glaucón divide todas las cosas buenas en tres clases. Los primeros lo deseamos por sí mismo, como la experiencia del placer inofensivo. El segundo lo queremos solo por el valor que aportan, aunque pueden ser onerosos, como el ejercicio o la medicina. La tercera clase comprende las cosas que deseamos por sí mismas y el valor que ofrecen, como el conocimiento y la salud. Glaucón argumenta que la justicia pertenece a la segunda clase de bien. Es una carga que, sin embargo, trae recompensas. La única razón por la que alguien se comporta de manera virtuosa, razona, se debe a influencias externas. Entonces, lo que importa es parecer, no realmente ser virtuoso. Sócrates, tal como lo escribió Platón, no está de acuerdo, respondiendo que la justicia pertenece a la tercera, ofreciendo beneficios tanto externos como intrínsecos. Sócrates argumenta que el alma humana tiene tres partes: razón, espíritu y apetito. La razón guía al individuo a la verdad y al conocimiento,
y está influenciado por el espíritu o el apetito. El espíritu es justo, ambicioso y la fuente de la acción audaz, mientras que el apetito consiste en deseos corporales más bajos. Para Sócrates, el filósofo se deja llevar por la razón, y su espíritu mantiene el apetito bajo control, haciéndolo los más justos y los más felices. Incluso sin las consecuencias por las malas acciones egoístas, no los cometerían. Mientras tanto, el tirano sucumbe al apetito y actúa injustamente. Entonces, si bien Giges pudo haber alcanzado poder y riqueza, Sócrates da a entender que su alma estaría en desarmonía. Estaría esclavizado a sus propios deseos básicos, en lugar de ser guiado por la razón, y no sería verdaderamente feliz. Gracias, Jorge. Gracias por presentar el video. Espero les haya gustado, amigos. Por ahí pues fue un dolorcillo de cabeza porque hay que hacer el match de las imágenes con el voice en off y hay que checar que la traducción esté hecha de manera correcta, etcétera. Entonces, con mucho cariño, también obviamente pueden ver su versión extendida. La buscan en YouTube. Por ahí se la vamos a dejar también en las notas que tenemos nosotros. Entonces, creo que la verdadera pregunta aquí, que quisiera empezar con Alfa, es, ¿tú con quién estarías más de acuerdo? Digo, finalmente tú puedes dar también tu interpretación y decir cómo tú ves las cosas. Pero en este caso, Glaucón decía que la virtuosidad viene más bien por causas externas, ¿no? Entonces, más vale parecer, no tanto ser, ¿no? Porque finalmente te da un valor. Y lo que decía Sócrates es que no, que tiene valor interno y externo, ¿no? Y lo mostraba al final del video y que decía que te da una especie de paz, incluso en el alma. ¿Tú cómo ves esto, Alfa? Yo siempre he tenido un gran problema con la retórica socrática, porque creo que se presentan muchas falsas dicotomías. Creo que esta es una falsa dicotomía. Es decir, no tienes a fuerza que elegir entre uno u otro. Sócrates, o la figura que se presenta como Sócrates, está tan bien escrita que te plantea las situaciones que tú mismo crees que es lo único que se puede elegir y caes en esa trampa retórica. Pero creo que no es así, pero también creo que es algo de lo que nos podemos dar cuenta ya 2500 años después, que tenemos otro tipo de contexto, otro tipo de lecturas. Perdón que te interrumpa, Alfa. Incluso tú lo mencionabas el capítulo anterior y qué interesante que ahora vuelva a salir, que cómo va cambiando, ¿no? A través de los tiempos es la figura y lo importante que es también seguir, pues en el pensamiento, ¿no? Y que va evolucionando lo que nosotros pensábamos que era cierto, pues quizá ya no lo es. Y a ver, es que yo no sé por dónde comenzar. O sea, sé que tengo una pregunta ahí y sé que no la he contestado y que tengo que contestarla, pero yo comenzaría diciendo, este, esta, este planteamiento que surge a partir de la historia que nos presenta David está en el libro que se llama La República. Pero La República tal vez no sea el mejor título de ese libro y creo que es un título que espanta a la gente porque dice, ¿quién quiere leer La República? O sea, qué flojera, ni que fuera yo a estudiar Derecho. Y eh, creo que el verdadero nombre o el nombre griego es Politeia. Politeia y es así como los asuntos de la polis, pero en realidad Aristóteles, yo sé que este libro es de Platón, pero Aristóteles tiene uno de sus libros más famosos que se llama la ética nicomaquea, y tiene otro que es la política. Y este tal cual, la República, fácilmente se podría llamar o la ética o la política. Y tal vez sí trata el asunto de la República, pero a final de cuentas el asunto de la República es solo como una metáfora para hablar de lo que ahorita nos está presentando David, que es la ética humana y es qué es lo que es mejor para el ser humano. Y en ese sentido, yo creo que es más interesante leer la República buscando esa respuesta que tratando de entender un sistema político, porque si ya nos vamos a meter en el sistema político de Platón, la verdad está no sé, es de las cosas más extrañas y de las cosas más fumadas que se puedan haber inventado jamás. Habiendo dicho esto, este aparece en el libro 2. El libro uno es, creo que una discusión contra Símaco. Y en el 2 aparecen Glaucón y Adimanto, que son hermanos de Platón y pseudodiscípulos de Sócrates. Y están discutiendo este tipo de cosas y haz de cuenta que siempre en los diálogos platónicos
un personaje es como la representación máxima de algo. Trasímaco va a ser el representante máximo como de la trampa, Glaucón es el representante máximo del honor, y Adimanto no me acuerdo qué representa, pero en ese sentido Sócrates siempre representa la filosofía pura o el amor del intelecto y del logos sobre todo lo demás. Y en ese sentido son juegos casi teatrales, más que retóricos, los diálogos de Platón. Y bueno, ahí estamos ante lo que cuenta Glaucón, y resulta que Sócrates creo que se mete en tantos problemas frente a ese planteamiento, que es cuando le dice, yo no les puedo responder ahorita así nomás, entonces vénganse para acá y vamos a jugar imaginariamente que fundamos una ciudad y que hacemos esto, y de ahí se desarrolla todo el libro. Entonces, lo que sí quiero decir es que, de nuevo, no forzosamente porque se nos plantee una pregunta de tal manera, la solución solo se queda en los términos de esa pregunta. Creo que una verdadera actitud filosófica, que es lo que no hace Sócrates, porque Sócrates es muy tramposillo y te presenta toda la realidad disminuida en 3 o 4 opciones que él mismo plantea o con las que él mismo juega. Creo que la actitud filosófica es más bien replantear toda la situación, a ver si esas son las únicas opciones sobre las cuales hay que elegir. Y yo por eso digo, tengo un gran problema con eso, porque yo no me ceñiría a ninguna de esas 2 opciones de entrada. Y En creo que eso, una... perdón que te Sí, interrumpa, me parece súper válido el argumento. Yo te preguntaría entonces, la pregunta central que hicieron al principio es, ¿por qué la gente actúa con justicia? A partir de esta pregunta y sin dar necesariamente, o sea, sin necesariamente irte con Glaucón o necesariamente irte con este caso Sócrates, ¿cuál sería tu respuesta? yo pensaría, ya estando acá y no tratando de pensar como un griego, que la gente actúa con justicia porque tiene ganas de vivir en una sociedad ordenada y civilizada. Y la justicia se nos presenta como la vía más entendible, lógica para llegar a ello. Entonces, los que todavía tienen fe en el ser humano, en la civilización, en la organización social y todo eso, son los que obran con justicia. Ahora, hay otros que obran con justicia por miedo a las consecuencias. Y aquí es, por ejemplo, aquí es donde yo estaría completamente en desacuerdo con Sócrates o con los planteamientos que ahí se hacen. Porque yo digo, si alguien eh, obra justamente por miedo a las consecuencias negativas, no tiene nada de malo, o sea, pero en Sócrates sí, en Sócrates dice, no, el vato no puede obrar bien solo por miedo al mal. El vato tiene que obrar bien porque está enamorado de la justicia y está enamorado de la sociedad y está enamorado de la civilización, y tiene que nacerle del corazón y tiene que ser por honor. Y eso a mí me parece completamente falso. Yo creo que cada vez menos existen las causas correctas o las causas justas, y que no somos quien para andarle preguntando a las personas por qué hiciste las cosas. Creo que si alguien deja de hacer el mal, pues por la razón que sea, dejó de hacer el mal, y pues eso creo que es más importante que andarlo fregando que, no, tú no hiciste eso porque estás traumado y porque tienes miedo, pues a mí qué me importa, a mí me importa que se porte bien, al menos en el nivel práctico, en el nivel práctico de la situación social y civil. Y creo que eh, las razones tienen más que ver por evitar castigos, y los pocos porque, pues sí, todavía creen en algo. Creo que en realidad el mundo funciona más como dice Trasímaco. Y creo Ahí que quisiera hacerte otra pregunta. nada más, Trasímaco parece como un verdadero cínico, descarado, hediondo, pero creo que es el que habla con mayor razón de todos, porque es el único que no olvida que el ser humano no viene de los ideales, lo cual, al menos Sócrates y Glaucón sí, dicen el ser humano parte de los ideales, viene de ahí. Platón o sea, al final de cuentas dice que son las ideas las que mandan, y que el ser humano y que todos los demás se tienen que aliar y tienen que monar con esas ideas, pero la realidad es que no. Y parece ser muy necio Platón y Sócrates en el desarrollo pues de toda su filosofía, de que así tiene que ser. Y ese es su principio, y en realidad yo estoy completamente de desacuerdo. El ser humano es un ser evolucionado, es un ser que tiene cosas contra las cuales no puede luchar y contra las cuales siempre va a tener que estar lidiando. Entonces, entendiendo eso, a final de cuentas, la República de Platón es una
es una tiranía de la más terrible porque le quiere privar de muchas cosas naturales al ser humano y no se puede. Y lo quiere restringir, lo quiere tener así. Y el único personaje que dice es que el ser humano es muchísimo más que eso y parece ser pesimista y lo trata de dibujar como pesimista es Trasímaco. Pero yo estaría un poquillo más de acuerdo con él. Eso es lo que quería terminar de decir. Gracias, Alfa. Ahorita obviamente le voy a hacer las mismas preguntas a Jorge. A partir de lo que tú dijiste, me nació otra pregunta. Entonces, por lo que tú dices, por ejemplo, el Estado de Derecho que nosotros tenemos, pues obviamente si la gente actúa de una manera errónea, pues obtiene su consecuencia. Y mucha gente no hace esas cosas por miedo a esas consecuencias, ¿no? Versus, por ejemplo, un México a una Alemania, que por ejemplo ellos toman su periódico de manera gratuita, entre comillas, es decir, tienen un lugar donde toman el periódico, abren la cajita, sacan el periódico y después de sacarlo ponen la moneda, no al revés. Y así con muchas cosas, ¿verdad? En una sociedad también como en Corea o en Japón. Y aquí en México, si hiciéramos algo similar, pues la verdad es que no funcionaría. Mucha gente, no digo que toda, pues se robaría eso. ¿También crees que tenga que ver con la sociedad en sí? Es decir, hay sociedades que son mucho más avanzadas en ese sentido y lo hacen, actúan de manera correcta porque lo entienden que es, como decías tú al principio, por un bien de la sociedad. Y hay sociedades como la nuestra, que a lo mejor no estamos tan adelantados y es más un poquito por esta cuestión de chin. Es que si yo hago eso, pues voy a recibir un castigo. Sí, claro, la cultura moldea al hombre hasta donde se puede moldear. La cultura modifica al hombre hasta donde se puede modificar. No se puede modificar al 100%, pero sí bastante nos podemos ir inclinando de un lado para otro. Entonces, yo, por ejemplo, defino la cultura como aquello que hace que el ser humano actúe de una manera no instintiva frente a las cosas o frente al mundo que se le presenta y que reaccione de manera automática como un animal. Y en ese sentido, yo que soy muy fan de la literatura japonesa, muchas veces me he encontrado leyendo autores japoneses pensando que son la epítome de la cultura, en el sentido en que yo en ningún otro lugar, obviamente no he visto todos, me falta muchísimo por conocer, incluso desde los libros, nunca he visto en ninguna otra manifestación social, personal o familiar el tipo de acciones tan anti-instintivas, tan anti-animales como lo que hacen los japoneses. En ese sentido son demasiado culturales. Llevan al extremo muchísimo los principios y los acuerdos sociales que se han establecido, pero a un extremo ridículo tanto para bien como para mal. Entonces sí, por supuesto, la cultura influye. Hay culturas que privilegian más justamente el ser un poco más libres, el ser un poco más holgados, el ser un poco más permisivos y tiene sus consecuencias tanto positivas como negativas. Márquez mismo estuvo viviendo en Montreal un tiempo y te lo dice, tengo amigos que viven en Suecia, en Alemania, y pues todos te lo dicen, o sea, en México sí hay una forma de ser, de improvisar, de disfrutar, de vivir que es muy envidiable y que se extraña mucho cuando no los tenemos, pero también hay muchas, bien acompañados, ¿no? O sea, esa forma de ser también nos impide tener cierto tipo de niveles organizativos que son beneficiosos para todos y que pues tal vez unas por otras o nada más simplemente somos diferentes y ya. Pero sí, definitivamente la cultura influye en si alguien recoge un periódico gratis o no. Muchas gracias, Alfa. Y bueno, Jorge, te quiero hacer la misma pregunta que le hacía Alfa. Inicié preguntándole a Alfa por cuál se inclinaría, es decir, por lo que decía Glaucón o lo que decía Sócrates, pero me parece mejor preguntar lo que le hice la segunda vez. Es decir, la pregunta central es, ¿por qué la gente actúa con justicia? Que es la pregunta que se hicieron, ¿no? Y que respondieron tanto Glaucón como Sócrates en el video que pudimos ver. Creo que quiero responder primero, ahora sí que la inicial. Ah, excelente, perfecto. Pero para esto quiero exponer un poquitito como del contexto. Y sí quiero también incluir a Trasímaco. Para hacerlo bien sencillo, la postura de Trasímaco se pudiera referir, o sea, es una especie como de están debatiendo qué fregados es la justicia. Y la respuesta que da Trasímaco, que es este sofista que ataca primero a Sócrates, es que la justicia es la voluntad del más fuerte, tal cual, ¿no? O sea, que la justicia es aquella que la tome
Ahora sí que bajo su poder y lo que diga esa persona y haga esa persona, eso por lo tanto va a acabar siendo lo que es lo justo. Y dice que esa es la forma en la que en realidad se manifiesta, digamos que la justicia en lo real. Y si hay gente que en este caso percibe que el mundo es injusto, entonces en realidad es porque no tienen el poder suficiente, ¿no? Para tomar ellos, digamos que las riendas de su vida y del contexto en el que ellos están viviendo, y por lo tanto lo perciben como injusto, pero si ellos tuvieran el poder suficiente, entonces harían exactamente lo mismo, que es lo que se ve con lo del anillo de Gaiges. Después, Glaucón va a entrar una vez que Trasímaco pierde ese debate, que no lo quiero explicar, porque además no me gusta tanto la respuesta que da ahí Sócrates, como para desestimar la postura de Trasímaco. Exactamente, una de las trampillas platónicas y socráticas. Sí, o sea, no es un mal argumento, pero a mí no me gusta tanto y me llevaría tiempo explicarlo. Se me hace más interesante lo que va a hacer Glaucón, porque Glaucón, obviamente a través de Platón, creo que le va a hacer un cuestionamiento muy incómodo a Sócrates. O sea, Sócrates no parte diciendo que tienes, o sea, que tienes que buscar la justicia como un bien en sí mismo. Eso no lo dice él. Eso primero se lo exige Glaucón. Le dice, o sea, yo quiero que tú, Sócrates, no te salgas ahí, como no te salves ahí entre las ramas con tus argumentos, y quiero que realmente nos demuestres que la justicia es un bien en sí mismo, tal cual. Entonces, el que le mete como que ese obstáculo en el camino acaba siendo Glaucón a Sócrates. Y creo que es una forma también de demostrarle mucho respeto a Platón a su hermano, ¿no? Porque su hermano es esa persona que le acaba haciendo el cuestionamiento más complicado a Sócrates. Y dentro de ese cuestionamiento, para mí también está jugando otra idea que contrasta la idea de Trasímaco. O sea, Trasímaco empieza diciendo, la voluntad la justicia es la voluntad del más fuerte. Un poco la historia de Glaucón apunta a decir que la justicia es la voluntad de los más débiles. No del más débil, sino de los más débiles. ¿Por qué? Porque yo como individuo, si fuera débil, entonces no puedo tomar el poder yo solo, y por lo tanto el mundo para mí siempre va a parecer injusto, ¿no? Entonces, si no puedo tomarlo solo, lo que tengo que hacer es protegerme de aquellos individuos poderosos que sí pueden tomar el poder por sí solos, y me voy a proteger en un colectivo de gente débil, y como colectivo de gente débil vamos a crear leyes y vamos a hacer una especie como de contrato social en donde tengamos leyes y reglas de convivencia que no se puedan romper, porque si no va a haber, digamos que consecuencias negativas para quienes las rompan. Y quienes las rompan, en ese sentido, van a acabar siendo los poderosos. Y de esa forma, la gente débil se está protegiendo. ¿Me explico? ¿Cómo está volteando un poco Glaucón la tortilla? Entonces ahí él está partiendo exactamente como de lo contrario. Pero en el fondo creo que sí tiene algo en común con Trasímaco, y es el hecho de que está esa creencia de que en el fondo, en realidad, cualquier ser humano que tuviera todo el poder, entonces pues simplemente haría la justicia a su modo, tal cual, ¿no? Y viviría bajo sus propias reglas. Entonces, ese cuestionamiento está cañoncísimo de responder, pero cañón, y sobre todo si lo quiere responder de una forma muy, muy dicotómica, muy blanca o negra, ¿no? Y encontrar la respuesta perfectamente blanca en donde se entienda perfectamente cómo en realidad la justicia en sí misma es lo mejor que puedes tener, porque parece demasiado idealista, tal cual. O sea, parece hasta un poco inocente el cuestionamiento. Una vez que le ponen enfrente a Platón este cuestionamiento, que está cañón, entonces él hábilmente, bueno, Sócrates como personaje hábilmente hace lo que dice Alfa, ¿no? Que dice, a ver, o sea, está difícil realmente meternos a la psique de una persona y tratar de entender la justicia dentro de un individuo. Sería más fácil ampliar, digamos que el ejemplo, meter ese ejemplo y sacarlo de una persona y entenderlo en una república, y decir ya en una república cómo haríamos esa república perfecta y cómo ahí se manifestaría el tema de la justicia, ¿no? Y aquí voy a ligarlo con algo que también mencionaron ustedes ahorita, porque
ya dentro como de esa exploración de encontrar la justicia a través de la exploración de la República Perfecta, Platón va a exponer la idea de que las personas tenemos una naturaleza diferente casi por natural, o sea, por nacimiento. Y va a crear un mito que es una ¿El de los mentira, minerales? ajá, es una mentira noble que le llama, y Sí, va a no, decir, asquerosísimo el Platón, porque él mismo rechaza muchas veces la creación de mitos y él es un gran mitógrafo. sí, le Y encanta. él mismo ahí dice, esto es una mentira, pero hay otra palabra para ese tipo de mitos, ¿cómo le llama? El pseudos, ¿no? Este es un Ajá, pseudos. Y dice, esta es una mentira, pero me va a ayudar a ilustrar esto. ajá. Sí, es como si creara un mito de creación, él sabiendo que es una mentira, pero para que eso le dé sentido a la gente y no se le revele. Y lo que cuenta el mito es que los seres humanos cuando nacemos ya como si tuviéramos un tipo de metal, si estuviéramos hechos de un tipo de metal como nuestra alma. Y unos son de oro, otros son de plata y otros son de bronce. Las personas que son de bronce son personas que van a estar gobernadas por sus deseos y es lo que van a querer en su vida, o sea, como satisfacer sus deseos tal cual. Las personas que son de plata están gobernadas por el espíritu y van a ser muy valientes y se van a ir más por cuestiones, por ejemplo, de honor también. Y las personas de oro son las personas que tienen la potencialidad de ser filósofos rey. O sea, el filósofo rey es aquella persona que es el que tiene un potencial más alto intelectual, que está gobernado por su razón y también el que tiene, digamos que la capacidad de poder llegar a ser sabio, así tal cual. Y va a decir que una república que esté sana y que sea perfecta aquí tiene que tener a la fuerza de rey a alguien de oro, o sea, un filósofo, tiene que tener a la gente de plata como si fueran los soldados que estén protegiendo y dando orden a la república, y tiene que tener a los comerciantes a la gente de bronce. No es un acomodo tan sencillo, o sea, por ejemplo, él dice que la gente de bronce, aunque sea la gente de hasta abajo, en realidad son los que van a tener en sus manos la riqueza, por ejemplo. O sea, el filósofo rey no va a tener nada de bienes materiales, porque no lo necesita, porque es sabio, ¿no? Y la gente que sea guardián tampoco va a tener mucho, los que se lo van a guardar son la gente de bronce, porque además son quienes más lo desean. Y mientras tú mantengas esa estructura, entonces tú vas a tener lo que se llama aristocracia, que es la mejor forma de gobierno, y por lo tanto va a haber armonía dentro de la república y va a haber justicia porque cada una de sus partes está haciendo lo que le corresponde, están perfectamente acomodadas. ¿Por qué demonios le estoy dando todo este chorote? Porque luego Platón va a decir que esa república perfecta, si le das el tiempo suficiente, se va a empezar poco a poco a corromper. Entonces, inclusive esa perfección se corrompe. Está muy interesante porque es como si nos estuviera diciendo que en realidad los seres humanos, en el fondo, parecería que no tenemos de otra más que irnos corrompiendo, al menos como sociedad. Y dice que después de la aristocracia, que es el mejor gobierno posible, donde quien gobierna es el filósofo rey, va a seguir un gobierno que se llama la timocracia. Y en la timocracia la persona que gobierna es de plata, o sea, es alguien valiente y es alguien honorable. Pero el timócrata no es sabio, entonces es alguien que va a ser muy honesto, que va a ser muy trabajador, pero que le va a faltar sabiduría para tomar las mejores decisiones. Y aquí yo a veces en clases pongo un ejemplo de decirles, para mí, un país que me recuerda mucho a una timocracia es Japón. Japón es un espacio, es un país en donde la gente suele ser muy honesta y la gente también suele ser súper, hiper valiente. O sea, el honor y la valentía están metidos en todo lo que hacen, hasta en su mafia hay honor. Es una cosa bien rara. Tú puedes ir a Japón, puedes dejar una cámara en el centro de Tokio grabando la ciudad 24 horas, regresas y la cámara generalmente va a seguir ahí, ¿no? O sea, sí son cuestiones bien canijas de honor. Pero esto desde una lectura platónica no sería un honor racional tampoco. Es una cuestión más del espíritu, pero no es una cuestión racional. Y yo creo que también ya fuera de Platón yo pensaría algo similar. O sea, creo que los japoneses no son más honestos, por ejemplo, en promedio que los mexicanos, por una cuestión de una conciencia superior individual por parte de los individuos, necesariamente hablando. O sea, creo que también tiene que ver con que sí son un pueblo
que históricamente le ha dado muchísima irrelevancia al honor y muchísima relevancia como a la opinión colectiva de la gente. O sea, es un país más de vergüenza también, tal cual, y menos de culpa. Es que también a final de cuentas son el país que más desarrolló y por más tiempo los clanes y el poder de la familia y el honor de la familia como tal. O sea, mientras en muchas otras sociedades eso ya se había desvanecido, en Japón pervivió muchísimo más tiempo y eso todavía pervive ahí en el honor. Ajá. Pero, por ejemplo, tú agarras la historia de Japón y te la llevas hacia política exterior, y cuando ellos han dominado o conquistado otros países, tratan a la gente de la fregadísima. Son Son terribles. de los peores. Lo que hicieron con los chinos son crímenes de guerra innombrables. Ajá, y eso es parte de lo que apunta Platón a que pasaría justo con estos gobiernos de plata, porque los tipos sí son súper honorables y son muy respetuosos de las costumbres, pero también su mindset es también de atacar, y es también como de, pues tienes que ser canijo con los que no son, tienes que ser como perro con los que no son, o sea, tienes que ser un perro guardián con tu gente y tienes que ser un perro de ataque con los que no son parte del grupo, ¿no? Sabater lo dice muy bien eso. Dice, no existe ninguna civilización humana que considere el asesinato, por decir asesinato, es matar a un ser humano como algo bueno. No existe, todos lo condenan. Entonces, ¿cómo explicas que haya tantas guerras y que haya tantos conflictos? Para poder hacer eso, tienes que deshumanizar al otro, tienes Ujú. que vivirlo como si fuera, y desde los griegos está los bárbaros, y de hecho en la República se platica, los bárbaros son los extranjeros, y como ellos son bárbaros sí los puedo matar, pero imagínense matar a un ateniense, que alguien mate a un ateniense era así como matar a un dios casi casi porque se amaban. Igual los japoneses, si tú matas a un japonés, se te acabó la vida, pero hacia afuera son súper racistas y son súper verdaderamente xenófobos los japoneses, como dice el Marquiño. Sí, y también, por ejemplo, creo que apunta mucho la misma República y Platón en general a criticar a Homero en muchas cosas, o sea, la Ilíada y la Odisea, sobre todo la Ilíada. Y en la Ilíada ves mucho este espíritu de plata, este espíritu del honor, espíritu de la gloria y de la valentía y todo eso. Entonces él como quiere dar un paso posterior. Voy a seguir con el siguiente gobierno, que es el de bronce. Y el de bronce, a él le llama oligarquía, y la oligarquía es el gobierno de unos cuantos. Y en la oligarquía, unos cuantos que no son los más capaces, ni los más sabios, ni los más honorables, ni los más valientes, toman el poder, y lo que les importa a ellos, pues básicamente es el varo, tal cual. Oye, Jorge, pero de México no vas a estar hablando. De hecho, es lo que iba a decir. No, pero no es México, es también Estados Unidos. Sí, no, pues casi todos. En la Sorbona de París, antes había un curso que se daba que se llamaba la oligarquía perfecta. Y lo que estudiaban todo el curso era el prismo en México. O sea, toda la bola de años que estuvo el PRI en el poder, y la estudiaban como una oligarquía perfecta. Y lo que dice Platón de ese gobierno otra vez es que es gente que lo que más valora entonces es complacer, es tener, digamos que, lo que necesitas para sobrevivir, y los negocios y todo esto y no sé qué. Entonces, cuando tú tienes un gobierno de bronce, lo que acaba pasando es que, pues, unos cuantos se quedan con todo y dejas a casi todo el país en la ruina, ¿no? Es un poco de lo que se trata. Y ya no la sabemos. Y siento que, pues, históricamente el mexicano, pues como que sí nos hemos caracterizado por ser demasiado arrojados hacia nuestros deseos, yo creo, hasta los más basicotes, ¿no? Y creo que es mucho lo que le pasa al oligarca. Bajo ese gobierno te vas alejando cada vez más de la justicia, o sea, con la oligarquía todavía perdón, con la timocracia todavía parecía en el gobierno de plata que podía haber cierta justicia hacia adentro, pero no iba a haber justicia hacia afuera, y que con los disidentes internos tampoco iba a haber justicia, y con la timocracia ya no hay justicia ni interna ni externa. Sí, Alfa. Algo sobre los deseos que me parece importante puntualizar. Ahí en la misma República se profundiza al respecto con lo de la educación. Por ejemplo, es un poco porque a Platón no le gustaban los poetas, porque dicen que te educan
en cierta, o sea, vas a desear cierto tipo de gloria, vas a desear cierto tipo de cosas, vas a desear cierto tipo de situaciones, ¿sí? Y no te están educando en desear el orden, la civilización y cómo iba a funcionar la república ideal, ¿no? Pero de alguna manera, eso que él decía que era como propaganda y todo eso, eso se puede extrapolar muy fácilmente al mundo actual. Y haciendo esa extrapolación, yo quiero tomar a un filósofo actual que es de los más brillantes que existen, que se llama Slavoj Žižek, se escribe Zizek con cosas raras porque es esloveno. Entonces, él de hecho es muy hegeliano y por ser hegeliano, pues también es marxista. Y si quieren luego explicamos por qué existe esa relación tan directa entre Hegel y Marx. Y este es un gran tema de los dos y por supuesto va a ser un gran tema de Zizek. Y él lo que dice es que la gran victoria del mundo capitalista en ese sentido es la propaganda, pero no la propaganda que te da lo que tú deseas. Porque dice, bueno, pues yo estoy deseando estas cosas, entonces Estados Unidos me da lo que deseo, entonces yo le consumo y como yo le consumo, ellos tienen el dinero y como ellos tienen el dinero, gobiernan el mundo. Dice Zizek que es muchísimo más profundo y más terrible que eso. La gran victoria de este mundo propagandístico es que ellos son los que nos dicen cómo desear y nos dicen qué desear. Ellos se meten tan a fondo que cuando alguien, yo por ejemplo, no sé, puedo tener un día muy malo en el trabajo, estoy en crisis nerviosa y todo eso, entonces me salgo tantito a respirar aire libre, aire libre y aire fresco, perdón, y me pongo a fantasear. Digo, ya, me voy a fantasear. ¿Y qué fantaseo normalmente? Pues cuando yo sea jefe, cuando yo sea millonario, cuando yo tenga esto y cuando... Entonces, tus términos de fantasía y de liberación de lo más terrible del mundo capitalista son capitalistas y son cuando tú estás gobernando de alguna manera, extrapolando esto en la timocracia. Es decir, no te permite la situación de que digas, ojalá y podamos transformar todo este mundo para que ya no tenga nadie que vivir en una timocracia y poder vivir en ni siquiera oligarquía, o sea, o allá en la aristocracia. Al Entonces, revés, te refieres a la oligarquía. sí, sí. Sí, ¿Qué dije? timocracia. Perdón, timocracia, oligarquía, Oligarquía, aristocracia. timocracia, Entonces, aristocracia. sí, perdón, Timo Plata, sí, tienes razón. Entonces, eh, a lo que voy es, una verdadera libertad de mente nos permitiría elegir qué soñar y elegir hacia dónde aspirar. Pero lo que dice es, está tan metido esto que ya pensamos que lo que tenemos es el máximo a lo que podemos soñar, aspirar y es lo que queremos. Solo que lo único que queremos es estar bien posicionados dentro de esa misma estructura, lo cual va a permitir que perviva y que nunca podamos salir de ella. Entonces nada más estaba extrapolando esta situación que decías con lo de los deseos, lo de los poetas que dice Platón y con Zizek con su versión marxista de la historia. Sí sé que tiene unas lecturas bien chidas de muchas cosas. Tiene una fregoncísima del COVID, pero bueno, a lo mejor algún día se las cuento. Pero sí, lo que dice Alfa está muy padre. Y digo, ahí se entiende también por qué es tan difícil como salirte de estos esquemas, de esas formas de gobierno. Y de hecho en la República, al menos, o sea, todo parecería que se va hacia abajo, no se regresa hacia arriba, o sea, todo acá va empeorando. Después de la oligarquía, la siguiente perversión de gobierno es la democracia. Eso quiere decir que para Platón está peor la democracia que la oligarquía y que la timocracia, o sea, acaba siendo el cuarto peor. Y eso tiene mucho que ver, yo creo, con lo que le pasa a Sócrates. O sea, a Platón le toca ver cómo una democracia ateniense lleva a juicio a Sócrates, el que él, Platón, consideraba como el mejor de todos los atenienses, el más sabio, y por lo tanto también el más justo desde ese punto de vista. Y un pueblo que acaba siendo un pueblo ignorante, acaba votando para encontrarlo culpable y para ponerle, ahora sí que, pues para mandar matarlo tal cual, ¿no? Es pena de muerte. Entonces, o sea, la democracia ateniense era directa, ahí sí, todas las personas que se consideraban como ciudadanos, digamos, podían votar, podían ejercer el voto, se podían involucrar en todo ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que estaba viendo es que para él, de una forma u otra, la democracia acababa siendo
esta idea de que si tú tienes 99 idiotas y un sabio y pones algo a votación, generalmente la idea que va a acabar ganando es la estúpida, no la sabia, porque la sabia solo la va a entender uno, ¿no? Es un poco, creo, lo que le molesta a Platón. Y el hombre demócrata es un hombre que pone su mayor énfasis y deseo en la libertad. Lo que quiere es explorar su libertad a todo lo que puede. Dice que el hombre demócrata es además un hombre que le encanta andar probando un poco de todo, que se mete en la política y se mete en las artes y en la filosofía, pero se mete todo de forma un poco o bastante superficial, y que al rato ese desorden, o sea, esa libertad no inteligente, no sabia, no controlada, acaba creando un desorden y un caos que solo se va a poder, digamos que, reparar si le das todo el poder a una sola persona para que esa sola persona le acabe regresando el orden al mundo. Y la persona que va a hacer esto es el tirano, y ahí vamos a llegar a la peor de todas las formas de gobierno, que es la tiranía, en donde la gente le otorga su libertad, que era lo más preciado en la democracia, a una persona para que esa persona le acabe dando un orden todavía a todo, ¿no? Y el tirano acaba siendo el peor de todos. Yo les he hablado un poco del tirano cuando hablé del Joker, porque les decía que para Platón, el filósofo rey, que era el más chingón, y el tirano, que era el más de la chingada, en el fondo los dos eran los más eróticos, eran los que tenían más potencial para crecer, los que querían más de la vida. Pero la diferencia es que el rey filósofo estuvo bien educado, o sea, tuvo un buen maestro, tuvo una buena educación a través de la dialéctica, y en cambio el tirano estuvo mal educado y se convierte pues, en un villano tal cual. Y el tirano acaba siendo este individuo que lo único que quiere hacer es satisfacer absolutamente todos sus deseos, desde el más grande hasta el más pequeño. Pero eso desde una postura platónica era una carrera que nunca ibas a poder ganar, porque siempre satisfacías un deseo, pero al rato salía otro y otro y otro y otro, y simplemente no podías con eso. Y eso quiere decir que en últimas consecuencias el tirano, aunque parecería ser el hombre más feliz de todos porque tiene todo el poder y tiene todo el dinero, en realidad dice Platón que acaba siendo miserable en el fondo. De hecho, en algún lugar dice ahí en la República que el rey filósofo es 729 veces más feliz que el tirano. O sea, y lo explica, lo hizo así tal cual, ¿no? ¿De dónde sacó ese número? Pues yo creo que es un poco una broma, pues, pero para que se note como ese contraste. Entonces, si se fijan otra vez, estamos regresando como al mismo punto. No hay una armonía cuando lo que te gobierna, sea como un individuo o sea como una sociedad, es tu deseo desenfrenado, ¿no? En vez de que sea tu razón. Y esa sociedad va a ser la más injusta de todas, y ese individuo también va a ser el más injusto de todos, y también va a ser, de una forma o de otra, el más miserable. Ok, ya con todo esto que les dije, bueno, o sea, imagínense, por ejemplo, los lugares donde ha habido tiranías. Piensen en un Irak con Saddam Hussein, por ejemplo, o en una Unión Soviética con Stalin. Pues yo no creo que hubieran sido pueblos tan felices, honestamente, ¿no? O sea, los individuos. E inclusive los tiranos, aunque tuvieran todo el poder del mundo, tanto Stalin, por ejemplo, como Saddam Hussein, eran tipos que estaban aterrorizados todo el tiempo porque veían enemigos por todas partes, ¿no? O sea, ambos, por ejemplo, algo que dice Platón ahí en la República con el tirano, dice que cuando los tiranos llegan al poder, lo primero que hacen es que empiezan a hacer una limpia interna y empiezan a matar un friego de gente. Y van a matar a la gente que no puedan confiar, o a la gente en la que sí pueden confiar, pero que creen que es muy capaz y les pueda competir en un futuro, y los matan, ¿no? Stalin limpió el ejército rojo, y Saddam Hussein también limpió el ejército y el gobierno de Irak. O sea, como que siguen los mismos patrones. Dicen que también suelen ser buenísimos para hablar, pero que acaban siendo nada más seductores con la palabra. Está muy interesante como toda la idea que sigue. Entonces, al menos en esos casos se ve muy obvio cómo esa falta de justicia pues te lleva a una miseria, y es una miseria colectiva, y también acaba siendo una miseria a lo mejor inclusive del mismo tirano, aunque parecería que eso no se ve tan fácil. Aún así, creo que ese tema de demostrar cómo la justicia en sí misma, por sí misma, acaba siendo lo mejor, creo que la respuesta no acaba completamente respondida. O sea, es algo que hace mucho Platón. O sea, Platón como que hace más preguntas de lo que da respuestas, siento yo. Y no necesariamente es algo malo. O sea, quizás ahí el mensaje sería que para llegar a tener una vida justa,
tienes que aprender a hacer las preguntas correctas y hacer demasiadas preguntas, y que a lo mejor no siempre vas a tener que encontrar las respuestas. Ya lo último quiero decir de la República, que le estoy tratando de exponer brevemente, porque a final de cuentas ahí es donde viene Gaius, y ahí es donde viene el cuestionamiento, y se supone que a través de esa historia Platón quiere un poco responder la respuesta. Es que al final de la República, en el 10º libro, me parece que es, Platón cuenta un mito que se llama el mito de y ese es un mito escatológico, es un mito que tiene que ver con qué nos pasa a nosotros cuando nos morimos. Es la idea. Entonces, en ese mito, los seres humanos al morir, imagínense que llegaran a una estación de autobuses, a una estación de tren o lo que sea, a un metro. Y cuando llegan ahí, los enjuician un poco como las almas. Es el lugar de los demonios o de los espíritus, así le llaman. Y en ese lugar hay de dos sopas. O te vas a la izquierda o te vas a la derecha. Si tú tuviste una vida injusta, te vas a la izquierda. Si tú tuviste una vida justa, te vas a la derecha. Es la idea. O sea, una vida medianamente mala o medianamente buena. Y es como si agarraras un viaje, o sea, como si tuvieras si te subieras, por ejemplo, a un vagón de tren y viajaras 1000 años. Si te fuiste por la izquierda, o sea, si fuiste injusto en tu vida y una mala persona, vas a viajar 1000 años y ese viaje va a ser un viaje donde te van a estar castigando. O sea, va a ser un viaje muy displacentero, tal cual. O sea, hay sufrimiento en ese viaje. Si fuiste justo, te vas a ir a la derecha, vas a viajar 1000 años y vas a tener un viaje súper ultra placentero que va a ser la mamadísima. Como si fuera el infierno y el cielo, ¿no? Que entendemos nosotros. Pero dura 1000 años. Después de esos 1000 años, la gente va a regresar a la estación principal y en esa estación principal les dicen que van a volver a reencarnar en la Tierra, como para tener una segunda oportunidad, haz de cuenta. Y en esa reencarnación se hace una lotería se hace una lotería y el que gana la lotería elige primero qué tipo de vida quiere tener en la Tierra. O sea, como si nos muriéramos y después de 1000 años nos volvieran a preguntar, ¿sabes qué, carnal? Vas a regresar a la vida, pero ahora tú decides en qué país nacer, con qué familia nacer, mucho varo, poco varo, güerito, morenito, ojo verde, ojo café, lo que sea. O sea, tú eliges lo que quieras. Entonces se hace la lotería entre todos, tanto los justos como los injustos. Lo que va a decir aquí Platón está bien cañón, porque él va a poner el ejemplo de lo que sucedió en una de las veces y dice que el primero en elegir, o sea, quien ganó la lotería, fue un hombre justo. O sea, fue un hombre que tuvo una buena vida y que ese hombre se fue 1000 años en este viaje como de placer, y cuando regresó otra vez, ganó la lotería y le preguntaron, tu siguiente vida, ¿cómo la quieres vivir? El tipo agarró la vida de un tirano. Él dijo, yo quiero ser el más poderoso de todos, quiero tener todo el poder, quiero tener todos los lujos. ¿Por qué? Porque es la mejor vida. Y entonces regresa a la vida y ese hombre se va a acabar convirtiendo en un tirano. Las personas que regresaron de el viaje como del castigo, porque fueron malas personas en vida, cuando les toca escoger a ellos más bien eligen una buena vida, una vida más sencilla de una persona que tienda a hacer el bien, ¿no? Sin ser este tirano. Es como si nos dijeran, aquellos que fueron recompensados esos 1000 años escogen mal y aquellos que fueron castigados escogen bien. ¿Por qué, fregados, esto se pone todavía peor? Porque solo hay una persona que nunca regresa del viaje. Todos los demás regresan después de 1000 años, pero la persona que fue un tirano en vida nunca regresa de ese castigo. Es como si ese tirano va a estar vagando 1000 años en el infierno y cuando se acaben los 1000 años van a ser otros 1000 años y otros 1000 años por toda la eternidad. Al final, esto apuntaría a que tarde o temprano todas las personas van a acabar siendo tiranas, porque todas las personas van a acabar viviendo varios ciclos y cuando les toque escoger por primera vez, ellos van a escoger la vida de un tirano y van a acabar después viviendo como tirano, muriéndose y viviéndose el infierno por siempre. Pone ahí Platón un último ejemplo de alguien que elige bien y dice que la única persona que acaba eligiendo lo que debe de ser es Odiseo. Odiseo, este héroe de la Odisea, que se supone que era el tipo más astuto de todos,
cuando él le toca, él es el último en escoger, o sea, él pierde la lotería y de toda la gente que se murió, él es el último en la línea. Pero es porque ya está bien cansado, ¿no? O algo así. Sí. Y Odiseo dice, yo quiero reencarnar en un ser humano sencillo, con una vida súper sencilla y además con una vida muy privada. Privada en el sentido de que no quiero una vida política, no quiero una vida donde esté buscando el poder, tal cual. Y después remata Odiseo y dice, yo fui el último en elegir, pero si hubiera sido el primero en elegir, elegiría exactamente lo mismo. Sí, O sea, yo es lo que quiero, una vida privada y sencilla. Y ese Platón nos acaba diciendo que es el hombre que se va a acabar convirtiendo en filósofo rey. Y es la única persona que acaba siendo, digamos que acaba estando seguro de este ciclo como de muerte y reencarnación, y es la única persona que va a acabar escapándose de una vida de eternidad y de sufrimiento como un tirano, tal cual. Sí, Alfa. Hay un apunte. Yo desde que leí esta teoría soy muy fiel defensor de ella. Y es que la principal influencia de todas estas ideas platónicas, estas sobre todo las que hablan de lo que, del alma y de las potencias y de los ciclos de muerte, de reencarnación y de los niveles, todo esto, es obviamente Pitágoras. Pero Pitágoras se sabe que sacó de esto de la India. Entonces ya conocemos qué dice el pensamiento indio de esto. Y resulta que es bien interesante cómo Platón aquí parece caer en una contradicción, pero tal vez está cayendo más bien como en una congruencia más profunda si lo vemos desde el punto de vista, digamos, de los ciclos del pensamiento indio. Porque a final de cuentas, él está poniendo en esa situación a Odiseo, cuando prácticamente el resto de su obra lo único que ha hecho es tirarle caca a Homero y al mismo tipo de héroe como es Odiseo. Él dice que el peor de todos es Aquiles, ¿no? Porque Aquiles obedece a sus impulsos y obedece a sus pasiones. Pero también habla muy mal de Odiseo, precisamente porque es un hombre que está siempre en viaje, en busca, y luego resulta que lo pone como la única posibilidad de ser aquel que no sufre con todo esto. ¿Y por qué? Yo creo que, insisto, es este ciclo que se completa porque tal vez el que gasta absolutamente todo una parte, ya nada más le toca irse a la otra parte del círculo y cerrarlo. Entonces, esta idea, más que contradictoria, me parece que es cíclica y el ciclo y los círculos completos, tanto en el alma o como en la filosofía o como en el tiempo, vienen de la filosofía de la India. De hecho, ahorita que mencionaste lo pitagórico, Alfa, no les dije esto, pero cuando se van viajando 1000 años, la gente justa les dan una especie como de viaje por el cosmos. Sí, sí, sí. Y sale cómo ven los 8 astros que creían que existían y cómo escuchan la melodía de las esferas. Exactamente, eso es Todo 100% hermosísimo. pitagórico, 100% pitagórico. O sea, como si estuvieran en presencia, pues casi casi de la perfección, ¿no? Y sin embargo ellos van a regresar a elegir mal. Y ese último apunte que hace Alfa se me hace bueno, porque es que eso tiene Platón. O sea, Platón de repente tiene argumentos que parecen débiles, pero luego te remata con metáforas o con ideas de ese tipo en donde todo se complejiza y ya no queda tan claro dónde está exactamente su postura y se hace mucho más interesante desde mi punto de vista. Yo igual, por eso siempre lo defiendo como psicopompo, que justamente el mito de Er es un gran mito de conducción del alma, más que como un filósofo formal, porque el filósofo formal no tiene nada, es más retórico y es un gran maestro de filosofía, es la mejor introducción a la filosofía, pero como desde ver todas las virtudes y los vicios en los que puede caer la filosofía, están en Platón. Por eso es genial poder empezar a estudiar filosofía con Platón. Pero luego hace esto y es bien místico, Platón. Luego resulta ser completamente místico y solo para último apunte al respecto, el mito más famoso de Platón, que también viene en la República, es el mito de la caverna. Si lo vas a decir, dilo Márquez, nada más que yo quiero decir que no es tal cual griego, es 100% hindú, o sea, tal cual esa, de la India, pues esa metáfora es la metáfora del despertar que viene manejando en la India desde cientos de años atrás. No le voy a decir, Y por si lo quieres decir, dilo.
No, yo tampoco, pero yo creo que todo el mundo lo conoce, pues, pero es a final de cuentas el despertar. El despertar. Nada más que creo que Platón le mete una cosa aquí muy interesante que es una vez que este hombre despertó, vuelve a tratar de traer la sabiduría a los demás. Y después de haber visto la luz, que todo eso es desde la India. Pero ya no sé por qué estaba diciendo eso, pero sí recuerdo que lo quería decir. Y bueno, ya por último, ya para dejarte todo a ti, Dave, o sea, vean todo el viajezote y el relajo que hizo Platón para tratar de contestar la respuesta de la justicia. Y está hermosísimo el viaje. Y en realidad creo que en la República, si la lees, te acabas quedando con un chorro de cuestionamientos diversos que algunos de ellos no tienen que ver tan directamente, solo indirectamente con la justicia. Pero creo que esa es la belleza de esos textos. O sea, otra vez, un montón de cuestionamientos que te abren ventanas a muchas reflexiones de muchos mundos. Y ya al final quizás la respuesta de qué fregados es la justicia queda ambigua para mí. O sea, no ambigua, pero queda al menos insatisfactoria. Pero creo que es en realidad lo menos que debería importarnos, ¿no? Con todo el viajezote que nos acaba de dar Platón con eso. Porque digo, si ya tienes que meter un mito en donde se hable de la reencarnación y bla, 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 para tratar de defender la idea de la justicia ahorita en este mundo, en nuestra vivencia individual tal cual, y decir si nos conviene en sí misma o no, pues aún así acaba siendo difícil de responder. A mí nada más por último me gustaría preguntarles, porque la verdad yo no lo pude, estuve pensando y no llegué a una conclusión. De todos los tipos de gobiernos que mencionaron, pude pensar en al menos un caso en cada uno de ellos, a excepción del rey filósofo. No me refiero ahora mismo en el plano mundial, en la historia. ¿Hay algún ejemplo que ustedes pudieran dar de un gobierno de rey filósofo, o queda únicamente ahí como casi casi algo inalcanzable? No a la manera de Platón, pero el rey, sí hay un rey filósofo. O sea, hay un vato que dirigió un imperio y que era filósofo y que era muy buen filósofo y que se supone que fue un buen emperador, que es Marco Aurelio. Pero no a la manera de Platón. Es a la manera romana, fue muy fiel a la manera de vivir de los romanos. Era un conquistador, era un organizador, era un ecónomo, es decir, 100% romano y 100% muy buen escritor, filósofo estoico. Entonces, el mismo Sócrates se sabe que lo intentó en Siracusa, creo que era Pisístrato, el tirano que tenían allá, y él era muy amigo del cuñado, una cosa así. Lo llevaron, a Pisístrato le volvió loco eso, dijo, ¿qué es esto? Y creo que lo agarró, lo vendió como esclavo. Y el gran Platón iba a morir como esclavo hasta que creo que un discípulo lo compró y le devolvió la libertad. Pero yo lo único que sé es, digamos, el rey filósofo por antonomasia es Marco Aurelio, pero no es a la manera platónica, y a la manera platónica creo que se siguió quedando y se sigue quedando en una utopía. Yo igual, o sea, a mí también el único que en el que pues luego es Marco Aurelio. Pero pues sí, él es estoico. Que digo, al final de cuentas acaba siendo un filósofo, ¿no? Pero es quizás, debe haber alguno otro perdido ahí en alguna otra cultura de la que hemos leído menos, pero al menos no se me ocurre otro. Sí, es un poco triste que, o sea, el tipo de gobierno perfecto sea utópico. Y qué padre, me gustó mucho hoy lo que platicamos y lo que mencionamos, porque bueno, el tipo de gobierno que tiene la mayoría de la gente, pues es el que, por lo menos ante los ojos de estos filósofos, eran los menos deseables, El ¿no? rey Arturo Es tuvo muy de interesante. maestro Merlín. Sí, pues sí. Pero él era un guerrero, ¿no? Él era de Sí, plata. Sí, era era de guerrero. plata. Excelente. No, pues no sé si quieran agregar algo más, amigos. Yo sí, que Adelante. la perfección no existe. Y es que creo que esa es gran parte de, para mí, la diferencia de por qué valoro más a Aristóteles que a Platón. Creo que cuando podemos pensar en grandes cosas, en grandes conceptos como la perfección o como la justicia, en realidad lo que estamos haciendo es, primero vivimos en este mundo, primero vivimos en este plano y primero vivimos en contacto con las cosas que están alrededor de nosotros. Y a partir de vivir estas experiencias, podemos verlas, vivirlas, pensarlas
y luego de todo lo que pensamos que sacamos podemos llevar ideas hacia otro plano. Y luego las tenemos ahí, eso se llama abstraer. Y luego las tenemos ahí y las podemos configurar, repensar, replantear. Aristóteles dice, eso es lo que hacemos. Vemos específicos, vemos concretos y los hacemos generales o los hacemos grandes, estamos abstrayendo. Y creo que Platón hace lo opuesto. Platón no se da cuenta que hicimos esto, entonces Platón dice, como yo tengo esa idea es primero, esa idea es antes de todos los hechos concretos, por lo tanto esa idea es más importante, por lo tanto, ¿cómo nos vamos a ajustar a esas ideas? ¿Cómo nos vamos a ajustar a esos grandes conceptos? Y eso, a la hora de llevarlo a la realidad, es, como dicen, un galimatías o como una discusión bizantina, eso no va a llevarnos a nada práctico, formal, lógico, dialógico y todo lo que quieras es genial. Y son grandes ejercicios de la mente, grandes ejercicios de la discusión filosófica, pero creo que no son tan fértiles, son un poquito más estériles que, por ejemplo, las discusiones aristotélicas, que las aristotélicas se dice, sí, es que es esto, es por esto que estamos pensando esto, y no por algo que está allá en el cosmos o que no sabemos si ni siquiera existe. ¿Qué es la filosofía? Primero habría que preguntarnos si existe. Perdón, ¿qué es la justicia? Primero habría que preguntarnos si existe la justicia y por qué creemos en la justicia y por qué tenemos en la mente una cosa que se llama justicia. Creo que son las preguntas que van primero antes de querer responder esta. Y creo que eso es una actitud más aristotélica que platónica. Eso es lo único con lo que yo quería cerrar. Pero Platón es el mejor para empezar con estas discusiones, porque precisamente tenga razón o no, aquí estamos. Y es muy importante empezar a echar a andar la mente y ver las cosas justas que tiene la razón, la lógica, la retórica y las trampas en las que se puede caer también. Gracias, Alfa. Jorge, ¿algún pensamiento final? Sí, o sea, quizás para entender de una forma más emocional el dilema del anillo, pues diría esto, por ejemplo, las personas que están dentro de una relación monógama y que tienen ciertas reglas, por ejemplo, de lealtad y fidelidad sexual y lo que sea. O sea, ¿qué harían ustedes si tuvieran el poder de acostarse con quien ustedes quisieran y nunca en la vida ser descubiertos por su pareja? O sea, que fuera un hecho, que la pareja nunca se iba a enterar. ¿Qué harían? ¿No? O sea, si han sido algunos de ustedes todavía hasta ahorita fieles, ¿lo seguirían siendo? O sea, ¿le encontrarían sentido a seguir siendo fieles, inclusive cuando tienes el poder de que la persona nunca se entere, por ejemplo? ¿O no? ¿Qué harían, por ejemplo, si pudieran, a través de algún hack, robarle pesos y centavos a la gente más rica del mundo de sus cuentas y tuvieran el poder de que nunca se hubieran a dar cuenta de que ustedes nunca los castigaran? ¿Qué harían? ¿Se robarían el dinero o no lo harían? ¿No? O sea, en el fondo a lo mejor eso es una forma como de plantearlo y de darte cuenta cómo, pues quizás no es tan fácil, ¿no? Tratar de ser justo y honesto y leal y lo que sea, nada más por sí mismo, tal cual. Generalmente lo acabamos siendo por miedo a que nos castiguen o por cómo nos van a ver los demás o por cierta vergüenza colectiva, pero no tanto por un principio que sea completamente individual. Si tú tienes miedo a ser castigado, entonces ese castigo te va a quitar placeres quizás. Y tu reacción desde Platón querría decir que entonces tú eres una persona fiel y leal y no robas, pero de una forma pues de bronce, ¿no? No de una forma racional, controlada, voluntaria, sino simplemente estar reaccionando a lo negativo, tal cual. Entonces, quizás de esa forma, a lo mejor para muchos de ustedes pueda quedar como comprendida la idea ya de una forma más vivencial, ¿no? De que lo puedan aterrizar más a sus vidas. O sea, realmente, ¿qué tanto cambiaría su vida si pudieran hacer lo que fuera con impunidad, lo que quieran? ¿Qué tanto cambiarían sus acciones diarias? Tal cual. Y pues a ver, hagan ese experimento mental y vean qué tanto cambiarían su forma de vivir. Y si cambia todo, entonces quiere decir que pues lo que los está deteniendo ahí no es realmente la idea per se de ser justo o ser honesto, ser leal, es más bien las consecuencias de no serlo. Sí, qué padre. De hecho, ahí el video abre con una reflexión similar que dice que, bueno, el hombre
cuando tiene el poder realmente el carácter se mide cuando nadie lo está viendo o algo así. Está muy padre. Me gustó mucho tu reflexión. Muy padre el tema. Espero les haya gustado, amigos. Como siempre, les pedimos que si tienen alguna duda o algún comentario lo puedan hacer ahí en nuestra página. Nosotros siempre tratamos de responderla y recuerden que nos pueden escuchar en prácticamente todas las plataformas y nos vemos la próxima semana aquí en su podcast de La Risa y el Olvido. Nos vemos. Bye. Bye.